El sol del valle de Napa ardía con fuerza, derramando su luz dorada sobre los interminables campos de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. James Harper, de 38 años, bajó de su chaslo y pisó con cuidado el camino de grava que serpenteaba hacia Viñedos Harper. El crujido de las piedras bajo sus pies resonó en el silencio, un eco de un pasado que había intentado dejar atrás. Habían pasado 15 años desde que abandonó este lugar, y ahora, al regresar, sentía una mezcla de nostalgia y desasosiego que le apretaba el pecho. La brisa cálida llevaba el aroma terroso de la tierra húmeda, mezclado con el dulzor de las uvas maduras, un olor que lo transportaba a su infancia. James, ahora un magnate tecnológico con una cadena de startups de inteligencia artificial en San Francisco, había construido una vida que parecía perfecta en la superficie. Estaba casado con Laura, una mujer fuerte y comprensiva, y era padre de Sophie, su hija de 10 años, cuya risa era el ancla de su mundo. Pero las grietas en su matrimonio se hacían cada vez más evidentes, y la reciente muerte de su padre, Robert Harper, había añadido un peso nuevo a su corazón. Robert había sido un hombre duro, de principios rígidos, y su relación con James siempre estuvo marcada por expectativas que él nunca pudo cumplir. Ahora, con el viñedo en un estado de abandono y la decisión de venderlo pendiendo sobre su cabeza, James se encontraba de nuevo en el lugar que juró no volver a pisar. La casa principal, una estructura de madera envejecida con ventanas polvorientas, se alzaba ante él como un recuerdo congelado en el tiempo. De niño, había corrido por esos pasillos, soñando con aventuras más allá de los confines del pueblo. Pero también recordaba las noches de silencio tenso, las discusiones con su padre sobre el futuro del viñedo, y la presión de ser el hombre que la familia necesitaba. A los 18 años, James huyó a la ciudad, buscando un camino propio, lejos de las vides y las reglas. Ahora, al mirar la pintura descascarada y las enredaderas que trepaban por las paredes, sintió una punzada de culpa. Este lugar había sido el orgullo de su padre, y él lo había dejado desmoronarse. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura: ¿ya llegaste? No te quedes mucho tiempo. Su tono, aunque breve, llevaba una frialdad que se había vuelto familiar. Últimamente, las conversaciones entre ellos eran más funcionales que afectivas, como si ambos estuvieran interpretando un papel en una obra que ya no entendían. James respondió con un escueto sí, estoy aquí, y guardó el teléfono. No quería pensar en Laura ahora, ni en las tensiones que los separaban. Tenía una tarea: reunirse con el cuidador del viñedo, resolver los detalles de la venta y cerrar este capítulo de su vida. Caminó hacia la cabaña del cuidador, una pequeña construcción de piedra escondida entre las vides, con un tejado cubierto de musgo. Alguien había estado manteniendo la propiedad desde que su padre enfermó, y James necesitaba conocer a esa persona para organizar la transición. La grava crujía bajo sus zapatos, y el canto de los pájaros llenaba el aire, un contraste abrumador con el bullicio constante de San Francisco. Al llegar a la cabaña, tocó la puerta con firmeza, pero no hubo respuesta. Frunció el ceño y volvió a intentarlo, esta vez más fuerte. Nada. La puerta, sin embargo, estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz desde el interior. «Hola, ¿hay alguien?», llamó, empujando la puerta con cuidado. El interior era sencillo, con muebles desgastados y un olor a madera vieja que le resultaba extrañamente familiar. El silencio del campo era casi ensordecedor, roto solo por un sonido suave que venía del fondo de la cabaña, el murmullo del agua corriendo. James dudó, sintiendo que quizás estaba invadiendo un espacio privado, pero la curiosidad lo empujó a avanzar. Caminó por el pasillo estrecho, sus pasos resonando en el suelo de madera, hasta que llegó a una puerta entreabierta. Un leve vapor se escapaba por la rendija, y el sonido del agua se hizo más claro. Alguien estaba en el baño. James se quedó inmóvil en el pasillo de la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza. El murmullo del agua corriendo desde el baño resonaba en el silencio, y el vapor que se escapaba por la puerta entreabierta llenaba el aire con un calor húmedo. Sabía que debía retroceder, anunciar su presencia o simplemente esperar fuera, pero algo lo mantenía allí, atrapado en una mezcla de curiosidad y desconcierto.
La cabaña, con su olor a madera vieja y tierra, parecía susurrarle recuerdos de su infancia, pero también un presentimiento de algo nuevo, algo que no podía nombrar. Con cautela, empujó la puerta un poco más, justo lo suficiente para ver el interior del baño. Una figura borrosa se movía bajo el chorro de agua, apenas discernible a través del vapor. Era un hombre, joven, de postura confiada. James sintió una punzada de incomodidad, no debería estar aquí, invadiendo la privacidad de alguien. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura se giró ligeramente y el agua dejó de correr. El hombre salió de la ducha, alcanzando una toalla con movimientos rápidos. Sus ojos, de un intenso color avellana, se encontraron con los de James, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Quién eres?, preguntó el joven, su voz firme pero teñida de sorpresa. Se cubrió con la toalla, el agua aún goteando de su cabello oscuro, que caía desordenado sobre su frente. James abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron. Su rostro ardía de vergüenza, no solo por haber sido sorprendido, sino por la extraña sensación que lo invadía, una mezcla de nerviosismo y algo más profundo que no podía identificar. Lo siento. Soy James Harper, logró decir finalmente, con la voz más ronca de lo que esperaba. El dueño del viñedo. No quería interrumpir. Sus manos se apretaron a los costados, intentando mantener la compostura. El joven lo miró, evaluándolo, y luego esbozó una leve sonrisa, como si la situación, aunque incómoda, no lo intimidara. No hay problema, señor Harper. No esperaba visitas tan temprano, respondió, ajustando la toalla con naturalidad. Soy Eason, el cuidador. Su padre me contrató hace un par de años para mantener el lugar. Su tono era cálido, casi amistoso, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos que desconcertó a James. Eason dio un paso hacia la puerta, y James retrocedió instintivamente, sintiendo que el espacio entre ellos era demasiado pequeño. Está bien, yo te esperaré afuera, murmuró James, girándose rápidamente para salir. Su corazón seguía acelerado, y mientras caminaba hacia la puerta principal de la cabaña, intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué había sido eso? Nunca se había sentido tan descolocado por un encuentro tan breve. La imagen de Eason, con el cabello húmedo y esa mirada penetrante, se quedó grabada en su mente, como si se negara a desvanecerse. Fuera, el aire fresco del valle lo golpeó, y James respiró hondo, apoyándose contra la pared de piedra de la cabaña. El sol seguía alto, bañando las vides en tonos dorados, pero su mente estaba lejos de la belleza del paisaje. Pensó en Laura, en la tensión que marcaba cada una de sus conversaciones últimamente. Pensó en Sophie, en su risa despreocupada, y en cómo ella merecía un padre que tuviera todo bajo control. Pero en ese momento, nada parecía estarlo. Recordó las palabras de su padre, siempre tan severas: un hombre no se deja llevar por impulsos, James. Controla tus emociones. Crecí bajo esa sombra, aprendiendo a reprimir cualquier duda, cualquier debilidad. Pero ahora, algo en ese breve encuentro con Eason había removido una parte de él que no sabía que existía. No era solo la sorpresa de verlo, era la forma en que su presencia lo había hecho sentir, vulnerable, expuesto, vivo de una manera que no podía explicar. Cerró los ojos, intentando calmarse. Es solo el cansancio, se dijo a sí mismo. El viaje desde San Francisco, el peso de la muerte de su padre, la presión de vender el viñedo, todo eso debía estar jugándole una mala pasada. Pero incluso mientras se repetía esas excusas, sabía que había algo más. La forma en que Eason lo había mirado, con esa mezcla de sorpresa y curiosidad, había dejado una marca en él. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Eason salió de la cabaña, ahora vestido con una camiseta sencilla y unos jeans desgastados. Su cabello aún estaba húmedo, pero su expresión era más relajada, casi divertida. Perdón por el malentendido, señor Harper, dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. No estoy acostumbrado a que el dueño aparezca sin avisar. James forzó una sonrisa, tratando de recuperar el control.
No te preocupes, fui yo quien llegó sin previo aviso. Solo quería revisar el estado del viñedo antes de la venta. Su voz sonó más firme de lo que sentía, pero Isen asintió, como si aceptara la explicación sin cuestionarla. Entiendo. Si quiere, puedo mostrarle lo que he estado haciendo para mantener el lugar. No es lo que era antes, pero he intentado salvar lo que pude, ofreció Isen, señalando las hileras de vides que se extendían a su alrededor. Había un orgullo sutil en su voz, como si el viñedo significara algo más para él que un simple trabajo. James dudó. Parte de él quería mantener la distancia, regresar a la casa principal y evitar cualquier interacción que lo sacara de su zona de confort. Pero otra parte, más insistente, quería saber más sobre Isen, sobre este hombre que parecía tan a gusto en un lugar que James había abandonado hace tanto tiempo. Está bien, dijo finalmente. Muéstrame. Mientras seguían el sendero entre las vides, James no podía evitar mirar a Isen de reojo. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que hablaba del viñedo con pasión, que lo intrigaba. Pero también lo asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, James sintió que estaba al borde de algo desconocido, y no estaba seguro de si quería dar el siguiente paso o huir. James caminaba por las hileras de vides, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados, pero su mente estaba lejos de la serenidad del paisaje. Desde el encuentro con Isen en la cabaña, una tormenta de pensamientos lo perseguía, agitándose como las hojas al viento. Había algo en la presencia de Isen, su confianza, su calidez, que lo había desestabilizado de una manera que no podía ignorar. Y eso lo aterrorizaba. Se detuvo junto a una vid, tocando las hojas ásperas con dedos temblorosos. Recordó las palabras de su padre, grabadas en su memoria como un eco implacable: un hombre no duda, James. Un hombre sabe quién es. Pero ahora, por primera vez, James no estaba seguro de nada. Siempre había vivido según las reglas: casarse, formar una familia, construir una carrera exitosa. Todo eso lo había logrado. Entonces, ¿por qué sentía que algo faltaba? ¿Por qué la breve interacción con Isen había despertado una inquietud que no podía nombrar? Pensó en Laura. Su matrimonio, aunque sólido en apariencia, había perdido su chispa. Las conversaciones se habían vuelto mecánicas, y los momentos de verdadera conexión eran cada vez más raros. Pero Laura era su compañera, la madre de Sophie. Sophie, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, era el centro de su mundo. La idea de decepcionarla, de romper la imagen de la familia perfecta que había construido, le apretaba el pecho como una garra. Sin embargo, no podía borrar la imagen de Isen, su sonrisa fácil, la forma en que hablaba del viñedo con una pasión que James había olvidado que existía. Durante el recorrido por la propiedad, Isen había señalado las mejoras que había hecho: las vides podadas, el sistema de riego reparado, los planes para revitalizar la bodega. Este lugar tiene alma, había dicho Isen, con los ojos brillando. Tu padre lo sabía. Por eso nunca se rindió. Sus palabras habían tocado algo en James, un anhelo de reconectar con algo más grande que él mismo. Pero también había algo más, algo en la forma en que Isen lo miraba, con una mezcla de curiosidad y comprensión, que lo hacía sentir expuesto. Se sentó en un banco de madera al borde del viñedo, dejando que el aire fresco calmara su agitación. Recordó su infancia en este mismo lugar, los veranos corriendo entre las vides, las noches escuchando a su padre hablar de tradición y legado. Pero también recordaba el peso de las expectativas, la sensación de no ser nunca suficiente. Su padre había desaprobado cualquier signo de debilidad, cualquier desviación de lo que consideraba normal. Una vez, cuando James era adolescente, había oído rumores sobre un primo que fue desterrado de la familia por ser diferente. Nadie hablaba de él, pero el mensaje era claro: ciertas verdades no eran aceptadas. ¿Era eso lo que sentía ahora? ¿Una verdad que había enterrado tan profundamente que ni siquiera la reconocía? La idea lo asustaba, pero también lo intrigaba.
Nunca había cuestionado quién era, nunca había permitido que su mente vagara por caminos prohibidos. Pero la presencia de Isen, tan abierta y sin miedo, lo obligaba a enfrentar esas preguntas. ¿Y si siempre había estado reprimiendo una parte de sí mismo? ¿Y si el vacío que sentía no era por el viñedo, ni por su matrimonio, sino por algo más profundo? El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Isen acercándose, con una linterna en la mano. La luz del atardecer bañaba su rostro, suavizando sus rasgos. Pensé que te encontraría aquí, dijo Isen, deteniéndose a unos pasos. Parecías perdido durante el recorrido, ¿todo bien? James forzó una sonrisa, pero no pudo sostener la mirada de Isen. Solo estoy cansado. Ha sido un día largo. Era una mentira, y ambos lo sabían. Isen se sentó en el banco, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Por un momento, ninguno habló. El canto de los grillos llenaba el silencio, y el cielo se oscurecía lentamente. No es fácil volver, ¿verdad?, dijo Isen, rompiendo el silencio. Este lugar tiene una forma de hacerte enfrentar cosas que preferirías olvidar. Su voz era suave, pero había una profundidad en sus palabras que sorprendió a James. ¿Cómo lo sabes?, preguntó James, girándose hacia él. Isen sonrió, pero había un toque de tristeza en su expresión. Porque yo también he huido de cosas, respondió. Crecí en un pueblo pequeño, no muy diferente a este. Mi familia, digamos que no aceptaron quién soy. Me fui cuando tenía 18 años, y terminé aquí, trabajando para tu padre. Este viñedo me dio un propósito, un lugar donde ser yo mismo. Pero volver a enfrentar el pasado, eso nunca es fácil. James sintió un nudo en el estómago. La franqueza de Isen lo desarmaba. Quería preguntar más, entender cómo alguien podía ser tan valiente, tan seguro de sí mismo. Pero también temía las respuestas, temía lo que podrían significar para él. Eres valiente, dijo finalmente, casi en un susurro. No sé si yo podría hacer eso. Isen lo miró, sus ojos buscando los de James. No se trata de valentía. Se trata de ser honesto contigo mismo, aunque duela. A veces, eso es lo más difícil. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas con significado. James sintió que el suelo bajo él se tambaleaba. Quería hablar, confesar la confusión que lo consumía, pero las palabras no llegaban. Debería volver a la casa, dijo abruptamente, poniéndose de pie. Es tarde. Isen asintió, sin insistir, pero su mirada seguía fija en él, como si viera más de lo que James estaba dispuesto a mostrar. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, James sintió que cada paso lo alejaba de algo y, al mismo tiempo, lo acercaba a una verdad que no estaba seguro de querer enfrentar. La noche caía sobre el viñedo, y con ella, una pregunta que resonaba en su mente: ¿quién era él, realmente? La noche envolvía el viñedo en un manto de silencio, roto solo por el susurro del viento entre las vides. James estaba sentado en el porche de la casa principal, con una taza de café frío entre las manos. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no podían calmar la tormenta que rugía en su interior. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, cada encuentro con Isen desenterrando preguntas que había evitado toda su vida. La conversación al atardecer, las palabras de Isen sobre la honestidad consigo mismo, resonaban en su mente como un eco implacable. Desde aquel momento en el banco, James había intentado mantenerse ocupado, revisando documentos de la venta del viñedo, caminando por la propiedad, cualquier cosa para evitar enfrentarse a sí mismo. Pero Isen estaba en todas partes, podando las vides, reparando una cerca, hablando con los trabajadores locales con esa mezcla de confianza y calidez que lo hacía destacar. Cada vez que sus miradas se cruzaban, James sentía un nudo en el estómago, una mezcla de anhelo y miedo que lo paralizaba. Esa mañana, mientras trabajaban juntos en la bodega, Isen había compartido más de su historia. Cuando dejé mi pueblo, pensé que nunca encontraría un hogar, dijo, limpiando una vieja barrica de roble. Pero este viñedo me dio una segunda oportunidad. Tu padre me dio un trabajo cuando nadie más lo hizo.
Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de gratitud. James lo escuchaba en silencio, maravillado por la resiliencia de Isen, pero también avergonzado por su propia incapacidad para ser tan abierto. ¿Alguna vez pensaste en quedarte con este lugar?, preguntó Isen, deteniéndose para mirarlo. James se encogió de hombros, evadiendo la pregunta. La verdad era que no sabía qué quería. Vender el viñedo parecía la decisión lógica, un corte limpio con el pasado. Pero cada día que pasaba, sentía que algo lo ataba a este lugar, o quizás a la persona que lo había mantenido vivo. Esa noche, después de la cena, James no pudo resistir más. Caminó hasta el borde del viñedo, donde sabía que encontraría a Isen revisando el sistema de riego bajo la luz de la luna. El aire era fresco, y el olor a tierra húmeda llenaba sus pulmones. Isen levantó la vista al verlo acercarse, su rostro iluminado por un suave resplandor plateado. No esperaba verte tan tarde, dijo, con una sonrisa que hizo que el corazón de James latiera más rápido. No podía dormir, admitió James, deteniéndose a unos pasos. Necesitaba hablar. Las palabras salieron torpes, cargadas de una vulnerabilidad que lo hacía sentir expuesto. Isen dejó las herramientas y se acercó, su expresión seria pero acogedora. Está bien, James. Puedes decir lo que sea. Su voz era baja, casi un susurro, y había una sinceridad en sus ojos que desarmó a James. Por un momento, el mundo se redujo a ellos dos, bajo el cielo estrellado, con las vides como testigos mudos. No sé qué estoy haciendo aquí, confesó James, su voz temblando. Toda mi vida he seguido un camino, he hecho lo que se esperaba de mí. Pero estar aquí, contigo, me hace cuestionar todo. No sé quién soy, Isen. Y eso me asusta. Las palabras salieron como un torrente, cada una más pesada que la anterior. Nunca había sido tan honesto, ni siquiera consigo mismo. Isen lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Sé lo que es estar perdido, dijo suavemente. Cuando me fui de casa, después de que mi familia me diera la espalda, pensé que nunca encontraría mi lugar. Pero aprendí que no puedes huir de quién eres. Tienes que enfrentarlo, aunque duela. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. No estás solo en esto, James. No tienes que enfrentarlo solo. Esas palabras rompieron algo en James. Dio un paso hacia Isen, sintiendo que el espacio entre ellos era demasiado y, al mismo tiempo, no suficiente. Sus manos temblaban, y por un instante, pensó en tocarlo, en cerrar la distancia. Pero el miedo lo detuvo. No puedo, murmuró, retrocediendo. Tengo una hija, una vida. No puedo tirar todo por la borda. Isen frunció el ceño, herido por el tono de James. No te estoy pidiendo que tires nada, dijo, su voz más firme. Solo te estoy diciendo que mereces ser honesto contigo mismo. No es mi culpa que sientas esto, James. Es tuyo. Sus palabras fueron como un golpe, no por su dureza, sino por su verdad. Isen dio un paso atrás, sus hombros tensos. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero no me culpes por lo que estás sintiendo. James quiso responder, disculparse, pero las palabras no llegaban. Isen se giró y caminó hacia la cabaña, dejando a James solo bajo la luna. El silencio del viñedo era abrumador, y por primera vez, James sintió el peso de su propia cobardía. Había herido a Isen, había proyectado su miedo en él, y ahora se sentía más perdido que nunca. Regresó a la casa principal, cada paso más pesado que el anterior. Al entrar, vio su reflejo en un espejo del pasillo, un hombre de 38 años, con arrugas de cansancio y una mirada que no reconocía. Pensó en Sophie, en la promesa que le había hecho de ser un padre del que pudiera estar orgullosa. Pensó en Laura, en los años que habían compartido, ahora empañados por la distancia. Y pensó en Isen, en la valentía con la que vivía su verdad, una valentía que James envidiaba. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. No podía seguir huyendo. Pero tampoco sabía cómo avanzar. Todo lo que sabía era que algo había cambiado,
y que el hombre que había sido al llegar al viñedo ya no existía. La pregunta era, ¿quién sería ahora? El amanecer bañaba el viñedo en tonos rosados, como si el cielo quisiera ofrecerle a James una promesa de renovación. Estaba de pie en el porche de la casa principal, con una taza de café humeante en las manos, mirando las vides que se extendían ante él. La noche anterior había sido un punto de inflexión, un momento en que sus miedos lo habían empujado a herir a Isen y a enfrentarse al vacío de su propia indecisión. Pero hoy, algo había cambiado. Por primera vez, sentía una chispa de claridad, una determinación frágil pero real de no seguir huyendo de sí mismo. La llegada inesperada de Laura al viñedo esa mañana lo había tomado por sorpresa. Había aparecido con Sophie, que corría entre las vides con la energía despreocupada de una niña de 10 años. Laura, con su mirada serena pero distante, lo había llevado a un rincón tranquilo del porche. «Necesitamos hablar», James dijo, su voz firme pero no acusadora. Él asintió, sabiendo que no podía posponer más esta conversación. Sentados en sillas de madera desgastadas, hablaron con una honestidad que no habían compartido en años. James confesó su confusión, la inquietud que había sentido desde que llegó al viñedo, la forma en que Isen lo había hecho cuestionar quién era. «No sé qué significa todo esto», admitió, con la voz quebrada. «Pero sé que no he sido completamente honesto, ni contigo ni conmigo mismo». Esperaba reproches, quizás ira, pero Laura lo sorprendió. «Yo tampoco he sido honesta», dijo ella, mirando sus manos entrelazadas. «Nuestro matrimonio no ha sido un hogar para ninguno de los dos en mucho tiempo. He estado viendo a alguien más, James. Y creo que ambos merecemos algo mejor». Sus palabras fueron un golpe, pero también un alivio. No había traición, solo dos personas reconociendo que su camino juntos había llegado a su fin. Decidieron separarse, comprometiéndose a criar a Sophie con amor y respeto, asegurándole la estabilidad que merecía. Después de que Laura y Sophie regresaran a la ciudad, James sintió una extraña ligereza. La verdad, aunque dolorosa, había abierto una puerta. Sabía que no podía dejar las cosas con Isen como estaban. Lo encontró en la bodega, organizando barricas con una concentración que no ocultaba la tensión en sus hombros. «Isen», llamó James, deteniéndose en la entrada. Isen levantó la vista, su expresión cautelosa pero no hostil. «Lo siento», dijo James, dando un paso adelante. «Por lo de anoche, por culparte de lo que estoy sintiendo. No fue justo. Estoy tratando de entender quién soy, y me asusté». Su voz temblaba, pero cada palabra era un paso hacia la verdad. Isen lo miró, evaluándolo, y luego relajó los hombros, dejando escapar un suspiro. «No es fácil, ¿verdad?», dijo Isen, con una media sonrisa. «Entiendo el miedo, James. Lo viví. Pero no puedo decirte quién eres. Eso tienes que descubrirlo tú. Solo sé que no estás solo en esto». Sus palabras eran un puente, una invitación a seguir adelante sin presiones. James asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Quiero intentarlo», dijo finalmente. «No sé a dónde me llevará, pero no quiero seguir escondiéndome». Isen sonrió, esta vez con calidez genuina. «Eso es un buen comienzo», respondió. «Y si decides quedarte, este viñedo podría usar un par de manos extras». James decidió no vender el viñedo. En los días siguientes, se sumergió en el trabajo junto a Isen, aprendiendo a podar las vides, a cuidar la tierra. Cada tarea era un recordatorio de que la renovación era posible, tanto para el viñedo como para él mismo. Sophie regresó un fin de semana, corriendo entre las hileras con una sonrisa que iluminaba el lugar. Laura, ahora una amiga y aliada, los visitó, trayendo un pastel casero y palabras de apoyo. «Estás encontrando tu camino», le dijo, y James supo que era verdad. Una tarde, mientras el sol se ponía, James se detuvo en el centro del viñedo, mirando las vides que comenzaban a mostrar signos de vida nueva. Isen estaba a su lado, explicando los planes para la próxima cosecha. No había promesas entre ellos, ni grandes declaraciones, solo una conexión tranquila,
una amistad que crecía con cada día. James pensó en el hombre que había sido al llegar, atrapado en reglas, miedo y silencio. Ese hombre se estaba desvaneciendo, dando paso a alguien que, aunque aún inseguro, estaba listo para vivir su verdad. El viñedo, con sus raíces profundas y su promesa de renacimiento, se sentía como un reflejo de su propio viaje. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez, no necesitaba todas las respuestas. Sophie corrió hacia él, riendo, y James la levantó en brazos, sintiendo el calor de su abrazo. Ethan nos observó, con una sonrisa que hablaba de esperanza. Bajo el cielo del valle de Napa, James respiró hondo, dejando que la paz lo envolviera. Había encontrado un hogar, no solo en el viñedo, sino en sí mismo.